Buenas tardes a todos. Con ocasión de la entrevista que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dio ayer en El Hormiguero con Pablo Motos, quiero haceros una reflexión sobre un detalle de esa entrevista, por si a alguien le ilumina respecto del mundo en el que estamos, de la sociedad en la que vivimos y de lo que está pasando a todos los niveles. He de decir de antemano que la entrevista me pareció infumable, me pareció un aburrimiento, un tipo pues victimizándose y tratando de hacernos comulgar con ruedas de molino en general, pero hubo un instante de la entrevista que me parece que para las almas despiertas ha sido una revelación de lo que está pasando en torno al feminismo. Hay un momento en el que el presidente está, pues enarbolando la bandera del feminismo institucional, su gobierno feminista, sus logros, y le manifiesta a Pablo Motos que fíjese que durante esta legislatura, en el gobierno socialista, el gasto en el Ministerio de Igualdad ha pasado de, no me acuerdo de la cifra exacta, pero igual dijo de 50 millones a 350 o de 80 a 500, o bueno, un incremento altísimo. Y creo que fue el único momento de lucidez de Pablo Motos en la entrevista, y le dijo: ¿y qué resultado ha tenido? ¿Cuáles han sido los resultados de ese incremento de presupuesto brutal en igualdad, en feminismo? Y fijaros lo que dijo el presidente, dijo: bueno, hay mucha más concienciación. Y Pablo Motos le insistió, le dijo: pero presidente, ¿y qué resultados? Y el otro no salió bueno, le insisto en que tenemos mucha más concienciación. Y de algún modo el presidente desveló la clave de lo que quiere el feminismo institucional, que es instalar en las conciencias de la gente un determinado discurso. Claro que nos han concienciado. En los últimos 4 o 5 años, ¿han bajado las muertes de mujeres? No, no han bajado las muertes de mujeres. ¿Han bajado las violaciones? No, no han bajado las violaciones. ¿Ha habido alguna mejora objetiva más allá de la concienciación? No. Entonces, ¿qué vemos? Que el objetivo del Ministerio de Igualdad es instalar en la conciencia de las mujeres que viven en un contexto de miedo, de el patriarcado, de los hombres nos violan, de no podemos llegar a casa solas, de todo es violencia hacia ellas. Y creo que estaréis de acuerdo conmigo en que ese es el principal efecto del ministerio de Irene Montero, el principal efecto de este feminismo, mal llamado feminismo, porque os digo la realidad de las cosas como la veo yo. Feminista soy yo. Y feministas somos la gran mayoría de ciudadanos en este país, que pensamos que hombres y mujeres somos iguales en derechos y obligaciones. Y no es cierto que hay un ambiente de violencia hacia la mujer generalizado, que es esa concienciación que ha querido este Ministerio de Igualdad y este feminismo, esta agenda feminista, que en el momento en que hay un asunto como el caso Cote Cabezudo, o en el momento en el que hay un asunto como el de las niñas de Galicia, tuteladas por la administración y sin ni siquiera abogado, nos damos cuenta de que el feminismo, el concepto de feminismo que lleva adelante el Ministerio de Igualdad, la agenda feminista que nos tratan de imponer, es una asquerosa mentira. Porque no importa que haya resultados.
como vimos ayer en la entrevista de Pedro Sánchez. Lo importante es la concienciación, es decir, inducir un estado de conciencia diferente al que tiene la población. Y eso lo han hecho a las mil maravillas. Tenemos una sociedad absolutamente polarizada, con miles de mujeres que viven en un estado de alerta, de miedo constante, de allí donde yo vaya puedo ser víctima de una violación, el patriarcado, y paralelamente una sociedad en la que los hombres están como hostias. Pies de plomo cada vez que interactúo con una mujer porque hostias. Y todo en base a eslóganes demenciales, la mayoría de ellos, porque, quiero decir, se trasladan a la sociedad mensajes que más allá del eslogan son absolutamente absurdos. El hermana, yo te creo, oiga, esto no es una cuestión de absolutos, de si eres mujer hoy, todo lo que tú digas va a ser considerado verdad porque eres mujer. Y hemos pasado del mito de la mujer que se inventa las cosas de hace no sé cuántos años, en las que efectivamente había una situación de desigualdad evidente, que se consiguió revertir con mucho trabajo de muchas feministas que tuvieron un sentido, y desde luego eslóganes absolutos en el sentido de pasar del mito de la mujer que se inventa las cosas a la mujer que por ser mujer siempre dice la verdad, pues flaco favor le hacemos al feminismo. Y todo va en función de absolutos que efectivamente la agenda feminista ha conseguido concienciar, alterar las conciencias de la gente para ser capaces de decir cosas demenciales sin que se nos mueva un pelo. Y claro, luego hay que darse con la realidad, que es las cosas hay que demostrarlas, y no cabe situaciones de cualquier mujer que va a denunciar está diciendo la verdad, ¿no? Hay que crear un contexto en el que la mujer que quiere ir a denunciar se sienta respaldada para hacerlo, pueda ejercitar ese derecho con todas las garantías, y enfrente haya otra persona que también tiene todas las garantías. Eso es feminismo. Que de la misma manera que un hombre pueda ir a denunciar, una mujer pueda ir a denunciar. Idénticas garantías los unos que los otros. Porque de otra manera no estamos defendiendo que hombres y mujeres seamos iguales en derechos y obligaciones. Estamos defendiendo otra cosa. Otra cosa distinta del feminismo, que es eso que estoy diciendo yo. Salvo que decidamos un buen día de modificar la definición de feminismo, pero si tú vas al diccionario, el feminismo es considerar que un hombre es exactamente igual que una mujer en derechos y obligaciones, con nuestras diferencias, porque somos diferentes. Pero igualdad de derechos y obligaciones. No que si eres mujer, me creo todo lo que digas porque eres mujer y claro, tú no pecas, no dices mentiras. Y si eres hombre, pues automáticamente eres un potencial violador, como no puede ser de otra manera, porque como tienes pene, eres un violador. Pero, y efectivamente Pedro Sánchez dio la clave. Nos han concienciado, pero tela, como nos han concienciado. Ahora,
Cuando se trata de la defensa real de mujeres en situaciones, pues ya lo estamos viendo. No hay más que ir a los efectos prácticos. Al gobierno le interesa que las mujeres dejen de ser víctimas. No les interesa. No les interesa, porque si no promoverían políticas para que las víctimas de delitos contra la libertad sexual, por ejemplo, tuvieran unas garantías que no tienen en los juzgados, en la posibilidad de ejercer acusación. Oiga, que Pedro Sánchez dijo, ¿de quién depende la fiscalía? ¿De quién depende? ¿Del gobierno? ¿No? Pues ya está. Oiga, coja usted a su fiscal general del Estado y hagan un marco en el que un fiscal, por un delito de agresión sexual con penetración, no pueda pedir de indemnización menos de una cifra determinada. Y que no nos haga pasar el sonrojo de que violen a una niña y le obliguen por la fuerza a practicar una felación y llegue un miembro del Ministerio Fiscal y diga que su dolor son 3.500 euros. Podríamos fijar 60.000 como mínimo, porque qué menos que equiparar el dolor de ser violada siendo menor de edad al honor de Ana Isabel Pérez Asenjo, por ejemplo. Equiparemos, y no solo equiparemos, sino que como el Estado de Derecho, su función es que no seamos víctimas de delitos, cuando un agresor sexual sea condenado y con esa condena venga una indemnización por daños y perjuicios y por el daño moral que causa en la víctima, si el agresor sexual es insolvente, que la mayoría de las veces los agresores sexuales son insolventes por sus circunstancias personales, otro día entraremos en eso, pues que el Estado cubra la indemnización de esas mujeres, de esas niñas. Y es bien sencillo. Oye, cada agresión sexual con condena, que mínimo va a ser evaluada en cuanto al dolor de la víctima en 60.000 euros. Si el agresor es insolvente, el Estado tacatá. Igual entonces empezábamos a hacer políticas para que se reduzcan las violaciones. Porque si al Estado le empieza a costar el bolsillo, pues a lo mejor invertimos más dinero en educación, por ejemplo. Porque el tema esencial es la educación en todo esto. Pero el 100% de la inversión es induzcamos el miedo a las mujeres, no puedo llegar sola a casa, me van a violar, anuncios de ay, si te pasa no sé qué, denuncia. Y aquí tenemos los frentes. Aquí tenemos los frentes. La sociedad completamente polarizada, los hombres con una situación de oh Dios, las mujeres con una desconfianza. El otro día hablaba hablaba de esto con mi madre, que tiene 80 añazos ya cumplidos, y le preguntaba sobre, oye, cuando tenías 20 años, 25, 18, ¿qué sentimiento tenías? ¿Tenías miedo? Jamás, Mario, me decía. Y estamos hablando de una época en la que eso sí era machismo. Es decir, estructuras pensadas, pues eran 4 hermanos, 3 mujeres, y quien estudia una carrera superior es el varón, porque las mujeres no están para estudiar una carrera. Quiero decir, situaciones claramente machistas, y me decía, jamás tuve miedo de que me fueran a violar, jamás tuve miedo de relacionarme con los hombres, no tenía una desconfianza hacia ellos, no vivía en una permanente... Y esa es la concienciación de Pedro Sánchez, esa es la concienciación. Vamos a no hacer ninguna política para mejorar la situación que se vive en los juzgados, que se vive con las agresiones sexuales, que tenemos que pasar con fiscalía, es decir, de todo lo que depende un presupuesto multimillonario,
¿En qué lo vamos a dedicar? En generar miedo y en polarizar. ¿Y por qué? Porque en el momento en el que tengamos a un país de mujeres muertas de miedo, ¿quién te saca del miedo? No te preocupes, yo. Aquí está Irene Montero para sacarnos del miedo y para devolvernos a la tranquilidad, porque ahí está ella luchando por todos, todas y todes. ¿En qué situación estábamos de muertes de mujeres, violaciones? Antes de Irene Montero, exactamente en la misma. Cifra arriba, cifra abajo. ¿En qué situación de miedo? Si es que esto es muy parecido a lo que pasó en pandemia. Si cada día en televisión, si cada día el mensaje es vais a morir, vais a morir, vais a morir, vais a morir, pues llega un momento en que la gente es como, hostia, voy a morir. Y tenemos cero criterio, es decir, nadie se para ya a pensar y a cuestionar, oye, ¿esto que me dicen tiene sentido? Eso ya se acabó, porque antes del miedo al hombre, al patriarcado, antes de todos esos miedos ya se encargaron de colocarnos en el enfrentamiento ideológico. Y entonces es como, bueno, yo soy de tendencia socialista y si lo dicen estos, a muerte con lo que digan estos. Oye, ¿no puede ser que tengas criterio para ver si todo lo que dicen estos está bien? Porque yo, la verdad que me he perdido ya. Porque la gente ya solo es capaz de colocarse y de etiquetarte en o estás aquí y ya es blanco o negro y no existen los grises. Y ya vivimos la vida como el fanatismo en el fútbol, que si eres del Madrid y a uno del equipo contrario le parten una pierna en tu área, se ha tirado, no es penalti. Ahora, como rocen al tuyo en el área contraria, es como penalti de libro, nos están robando el partido. Y así vivimos, sin cuestionamiento de ningún tipo. ¿Por qué? Porque las políticas que desarrollan son para concienciarte, para coger tu conciencia y meter una idea en tu conciencia y ya estás. Y ya estás. Y ya estás siendo incapaz de ver la realidad. Y os voy más allá, o sea, fijaros cómo es la realidad, todo lo que venden este feminismo que venden, mayoritariamente hoy por hoy vinculado a la izquierda, y ¿hay algún problema porque Iglesias dijera la azotaría hasta que sangrara? No, es entre ellos, no hay problema. ¿Hay algún problema en que Dolores Delgado se refiriera a Marlaska como el maricón? No, porque ellos saben de qué va el tema. Y el tema no va de tener una expresión más o menos afortunada en un entorno privado. Ahora, luego hacen categoría absoluta de conceptos que si mínimamente te los cuestionas, entonces es que, vamos, estás en el odio a la mujer. Habrá seguro alguien que, si yo, como he dicho en este vídeo, oye, hermana, yo te creo, no, que no va así la cosa, que no es digas lo que digas, yo te voy a creer, que no. Y yo no represento eso. ¿Qué represento? Oye, que tiene que haber unos mecanismos para determinadas víctimas que no se están cumpliendo y que no existen. Y no existen porque no los facilitan aquellos que se dan golpes de pecho hablando de feminismo.
si mi gran despertar con el tema del caso Cote Cabezudo fue el despertar respecto del feminismo, que pensé que iba a estar a mi lado y iba a ser una marea aquello, que iba a arrasar con todo, y eran todas mirando para otro lado. Entonces es como... Y que nadie me hable a mí de no, es que la mujer... O sea, a mí lecciones... ¿Quién me va a dar a mí una lección sobre estar al lado de una víctima, el posibilitarle? Pero es que ni siquiera las propias víctimas del caso Cote Cabezudo. Como decía una en el documental, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Porque se fue en busca de todas las instituciones. Moraleja, para mí, el gran valor oculto del documental En el nombre de ellas es desenmascarar la grandísima mentira del feminismo institucional, que está encima quebrando las relaciones personales, que está buscando el enfrentamiento constante entre sexos. Y que cuando hay un caso real ya vemos lo que les importa, nada. Y cuando tenemos que ver cómo funcionan las instituciones, vemos el caso Cote Cabezudo, vemos estas niñas de Galicia, vemos las menores tuteladas de Baleares, pero ¿les importa algo a estos los derechos de la mujer, la violencia que el hombre ejerce contra la mujer? Porque ahí hay casos concretos con personas concretas que ejercen violencia sobre la mujer. Y en el caso concreto, que se las apañen. Y mientras, seguimos creando un clima de victimización salvaje. Y sí, hay mucha concienciación, sí, lo habéis conseguido. Hay mucha concienciación. Muchas mujeres muertas de miedo y muchos hombres recelosos de, hostia, no quiero acercarme a este tema, no lo toco ni con un palo. No vaya a ser que... Pues sí, ese es el resultado. Esa es la concienciación de Pedro Sánchez. Y creo que antes o después, como sociedad, le tenemos que dar un giro a este radicalismo, no solo en el feminismo, en cualquier ámbito en el que entra en juego la ideología política. Que es como... si tengo tendencia a la derecha, nada de lo que proponga PSOE o Podemos puede parecerme bien. Y a la inversa, si tengo tendencia a la izquierda, nada de lo que diga el PP o Vox puede parecerme bien. Es decir, estamos instalados en el fanatismo. Yo, pues debo ser un marciano, pero hay cosas que me parecen bien y cosas que me parecen mal de todos los partidos. Y indago mucho y me gusta ver lo que proponen unos y lo que proponen otros, y tengo formaciones con las que estoy más de acuerdo y otras con las que estoy menos de acuerdo, pero de todas veo propuestas válidas y de todas veo propuestas que digo, joder, ¿cómo pueden estar proponiendo esto? Pero ya no hay gente así, ya no hay gente que tenga juicio crítico, que se enfrente a las cosas y se cuestione. No, tengo que ser de aquí o tengo que ser de allí, y esto conlleva, pues eso, un dogma de fe. Estamos como sectas, Tengo que adorar al líder de la secta y ¿cómo me voy a cuestionar nada? Si el líder de la secta dice... desde hoy, hermana, yo te creo hasta el final. O como recordaréis, Juana está en mi casa. Juana está en mi casa. Toda la cantidad de gente que salió a la calle a decir Juana está en mi casa,
sin tener ni puta idea de quién era Juana, ni de lo que hacía Juana, ni de si Juana tenía razón o no, ni de informarse del asunto. ¿Por qué? Porque alguien dijo, hostia, esta es una causa cojonuda para seguir concienciando. Vamos a concienciar un poquito más, venga, todo Dios a decir esto. Ahora, 30 años de violaciones, de abusos sexuales, de producción de pornografía infantil. Hostia. Ni una persona para portar un cartel una vez que se hace público. O sea, despertemos ya de una vez. Que nos manipulan de una manera, es como, o sea, somos como ovejas, venga, ahora para acá, todos para acá, ahora para allá, todos para allá. Cada uno en su ámbito ideológico. Y el juicio crítico murió. Nadie se hace juicio crítico ni de ningún tipo. Pues démonos cuenta que en eso están. Y digo, o sea, el gobierno está a concienciarnos en lo que está. Cuando entre otro de otro signo político estará a concienciarnos en lo que al nuevo le interese. Y nada va a cambiar mientras a nivel social la sociedad civil no recuperemos nuestra capacidad para pensar por nosotros mismos. Estamos como estamos porque ya no pensamos por nosotros mismos. Es como, vale, hay que odiar a aquel. Y odiar a aquel supone alinearse con todo lo que dicen estos que va en la línea de odiar a aquel. En fin. Pues eso quería contaros, que me impactó muchísimo lo de hemos conseguido mucha concienciación y me hizo mucho sentido con efectivamente lo que está pasando. Que 0 resultados, pero mucha concienciación. Nos vemos en el siguiente.